¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Niños Riata. El día de hoy vamos a atacar un tema, pues yo creo que bastante común entre los gamers, la famosa guerra de las consolas. Entonces vamos a repasar como algunas bondades, beneficios y pues también entender a ustedes qué consola les gusta más. Y no los estoy albureando, me refiero a si les gustan más las consolas de Nintendo, las de Xbox o las de PlayStation. Entonces, antes de arrancarnos con el tema del día de hoy, pues nos presentamos rápidamente. Hola amigos, soy el Güero, como siempre aquí saludándolos y vamos a darle. Eso, ¿qué onda amigos? Aquí Javi, Jaboncito, con ustedes. Esperamos que les guste este capítulo como nosotros nos la pasamos igual de bien. Javi Jaboncito reportándose. Sí, pasando lista. Desde el metaverso. Desde el metaverso. No lo ven, pero estoy virtualmente ahorita aquí. Sí, miren, se va mi mano. Perfecto, pues muchísimas gracias a las personas que nos han dejado ahí sus comentarios, que se han tomado el tiempo por vernos. Yo soy Pablo Man y pues bueno, vamos a arrancarnos, ¿no, chicos? Vamos, amigos. El tema de hoy, como decíamos, es Nintendo, PlayStation y Xbox. Entonces a mí me gustaría empezar hablando un poquito sobre cuál fue la primer consola que ustedes tuvieron, ¿no? O sea, sabemos que hubo varias antes del Nintendo NES y de ahí repasando cuáles son las que quizá tuvimos, las que no tuvimos, las que queríamos tener, y después cuando ya tuvimos la posibilidad de tener las consolas que queríamos, pues bueno, haciendo una comparativa, cuáles son las que nos gustaron más, ¿no? Claro. Y además, pues, qué consola es mejor. Sí, ¿no? Oiga, ya veo los comentarios diciendo, ¿y PC? ¿Dónde está la PC? Bueno, ahorita hoy es de consolas. De consolas. Pues yo en mi caso, amigos, como saben, no soy muy gamer. ¿Muy gamer? No manches, empezamos Pero mal. mi primer consola fue la Nintendo, la que le metías el cassette arriba, ¿no? La que le soplabas al cartucho. Al cartucho, ajá. ¿Cuál, la 64? No. La NES, la NES. Sí, la NES. Donde me gustaba mucho el juego del que le disparabas a los patos, que hasta tenías tu pistola y todo. Estaba bueno. ¿No hacías trampa? No lo pegabas ahí. Sí, amigo, claramente. Yo creo que todos jugamos. También me gustaba mucho el juego de Contra. Contra, está bueno. Sí, todos esos jugué, amigo. Entonces esa fue mi primer consola y con esos jueguitos nos la llevábamos. ¿Cuántos años tenías, mi güero? Ay, amigo, yo creo que como unos 5 años, 4 años, 5 años. Sí, chavito. Sí, porque mi hermano tenía 7, sí, 5, 4 o 5 años. ¿Tú, mi Javi, cuál fue la consola que tuviste, la primera? Yo creo que voy a decir 2, porque la primera sí que tuve por hace mucho tiempo fue de esas del Tianguis, de esas de 20 pesos de 100 juegos de Tetris. Que era como una pantallita así que usaba pilas AA, ¿no? O sea, pero era como una especie de portátil. Ajá, era una de esas de... ¿Era como un Game Boy? Era como un Game Boy. No Game Boy. Solo de juegos de Tetris. Ajá. Sí, eran juegos de Tetris, como chafitas, ¿no? Y no era lo mismo. Estaban los tres, estaban los tres, la verdad sí me entretuve. Todos los juegos eran con cubos. Ajá, como con píxeles, pero como Tetris, así carreritas, estaba entretenido. Pero ya sí una consola bien, yo creo que me lo trajeron los Reyes Magos en una ocasión, y creo que fue el PlayStation 1. PlayStation 1. El PlayStation 1. Recuerdo que sí tuviste también el NES. Sí, cierto. Sí, también tuve el NES. Sí, tenía el NES. Sí, tienes toda la razón. Varios cassettes. Incluso tenías el Mario 3, que era uno que sí me acordé. No, bastante. Tienes razón, fue el NES. Sí. Y era chistoso porque en aquel entonces incluso, o sea, también recuerdo que lo jugaba tu mamá. Sí, me acuerdo. Y tenía un control inalámbrico, güey, para el Nintendo NES. Sí, cierto. Entonces era como... Pues yo creo funcionaba como con infrarrojo, güey, pero sí era del que te cruzabas y valía más. Valía más, se iba la señal, se ibas a disparar al pato. La época sí decía, no mames, está perrillo ese. Pues mira, sin cables. Era sin cables. Entonces, pues, sí, cierto, mira, ya me acordaba, tienes razón. Sí estaba avanzado. Sí, y en mi caso también fue la NES. La NES. O sea, también fue la primer consola que tuve. Me acuerdo que me la compró mi papá. La jugaba él. Después me fui a vivir a casa de mi abuelita, la jugaban mis tíos y hasta que ya, porque prácticamente sí la compró mi papá cuando yo estaba chavito, yo tendría unos 3 o 4 años, entonces aunque quería jugarla, pues no, que lo intentas. Y los además, deditos ni daban. No, güey, y además los juegos de NES, o sea, y yo creo que hasta el Super Nintendo estaban bien perros, güey. Sí. O sea, sí, no había continue, se te acababan las vidas, había que empezar desde el principio. Si no acababas el juego ese mismo día,
al siguiente día tenías que empezar desde el principio. Sí, no había manera como guardar lo que ya llevaba. El avance. Perrillo. De hecho, hoy ya ves que venden los como Game Boycitos piratas, los marcas Sup. Sí. Que traen 500 Es como chinos, ¿no? De esos chinos que son viejitos. Si tú le prestas la consola o el Game Boycito a alguien más pequeñito, o sea, le puede llamar la atención y puede intentar jugar esos juegos de antaño, no la arma, güey. No, pues no. Pero dale Fortnite y ahí sí se revienta. Se desespera porque no puede. Entonces, pues chavito no podía, entonces primero lo jugó mi papá, lo jugaron mis tíos y cuando ya estaba más grandecito, pues como que lo empecé a Eso fue como de, mira, te lo compro para ti, pero como no puedes jugar, pues lo voy a jugar yo. Lo juego yo. Sí. Hasta que crezcas. Estaba como muy de moda y después ya lo empecé a jugar y sí, más o menos. Le agarraste el gustazo. Le agarré el gusto. Al Nintendo, diría mi. Darían las mamás, ¿no? Ni entiendo. O ya vas a jugar otra vez el Mario, ¿no? Y ni era Mario, pero para ellos era Mario. Y además todas las consolas hasta la de la fecha siguen siendo Nintendo. Todas sí. Oye, que este es Xbox, ¿no? Oye, que este es una PC, Nintendo. Nintendo. Exactamente. Sí. Entonces esa yo creo que fue la primera. La verdad es que me la pasé bastante bien, sí me gustaba. Y después, ¿qué otra tuvieron? Nosotros después fue la misma, el Nintendo, pero la que ya tenía como unas palanquitas moradas. Caray. Primero fue el cuadrado. ¿El GameCube? No. Era igual gris, pero tenía como unas palanquitas y las movías para sacar el cassette o algo así, güey. El Super Nintendo. El Super Nintendo. Okay. Pensé que en el control palanca. Sí, tú decías las palanquitas estaban en la consola, entonces le hacías así. Le hacías así y botaba el fue esa, amigo. Yo Super Nintendo, siempre quise un Super Nintendo y nunca tuve un Super Nintendo. Me acuerdo que se lo pedí a mi mamá para un cumpleaños, pero pues mi mamá ni entiende. Ni entendía lo que quería. Entendía, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿qué quieres, no? Hasta eso pues como que tuve la fortuna de que sí tenía la voluntad de comprarlo. Entonces le dije, es que mira, es más nuevo que el Nintendo. Los controles tienen 4 botones. Sí, eran de los grises, ¿no? Alargaditos. Eran como así, tenían 4 botones, entonces pues es más o menos lo que le pude decir. Ella fue a la tienda de videojuegos de aquel entonces. Seguramente le mostraron el Super Nintendo, que era más caro, y le mostraron también el famoso Family. El negro, ¿no? que era pues era como pues casi lo mismo, era como un Nintendo japonés, ¿no? Pero con los cartuchos tipo Super, que pues, o sea, como que piratearon. Sí, como el diseño y todo. Y más barato, entonces era más barato y pues mi jefa de haber dicho, pues es lo mismo, son juegos, sí. Igual, a fin de cuentas se va a divertir. Los Family ya traían precargados juegos. Sí. O sea, algunos, aunque no le pusieras el cassette ya tenían una lista con todo el listado de esos juegos viejitos. Entonces mi mamá dijo, güey, 4 botones, está más barato, ya trae 100 juegos. Pues vamos, me va a estar diciendo, ahora quiero este juego, quiero este otro. El día de mi fiesta, güey, de cumpleaños, 7 años de cumpleaños, pues obviamente me entregan la caja, está envuelta. Yo dije, no, ya chingue. Está huevo, de aquí lo voy a pulir, ¿no? La empiezo a abrir. Y no era, güey. O sea, sí veía que era diferente a lo que ya tenía. Que en la caja sí estaban los 2 controles con los 4 botones. Pero no era el Super Nintendo. Entonces como que decía, ¿qué pedo, no? Sí, porque esta consola, ¿no? ¿Qué es, no? O sea, digamos que no sentí culero del todo. Claro. Pero como una sensación extraña sí. Como de no es lo que quiero, pero aún así vamos a ver, ¿no? Puede ser que sí cumpla con mis expectativas. ¿No? ¿Y las cumplió o no? Más o menos, porque eran puros juegos de 8 bits, entonces era como los juegos que yo veía ya upgradeados, ¿no? Donkey Kong Country, Killer Instinct, los Mortal Kombat, ¿no? O sea, que ya eran para el Super Nintendo, que son de Kirby. Pues todas las franquicias, pues obviamente yo no los podía jugar, pero ya después empezaron a sacar las versiones piratas que podías comprar en los tianguisitos. Seguían viendo de 8 bits, pero pues al menos ya eran como de las franquicias que veías del Super, ¿no? Y no todas, obviamente las Nintendo, pues esas solamente
las podías jugar en Super Nintendo. Entonces siempre me quedé con las ganas de esa consola y después ya de más grande me compré la consola mini del Super Nintendo. No sé mucho. Con juegos yo también la tengo esa. Que tiene como 600 juegos, ¿no? No, la mía nada más traía 20, amigo. No sé si es la versión china. Creo que era el Atari, güey. Yo ya había pasado por eso, entonces ahora sí compré la original. Ahora sí la buena. Pues da como 1000, ¿no? Que nada más cambia el personaje, pero es el mismo juego. Es el mismo mundo y todo, ya, o sea, lo que sí, luego ya el jaboncito me ayudó a hackearlo. Sí. Ya hicimos ahí más juegos. Más juegos, ya. Más catálogo. Más catálogo, entonces, pero pues es la original. La original. La buena, Super buena. Nintendo Mini. Siempre me quedé con ganas de ese. Estuvo bien. Bueno, en mi caso, después de la NES, creo que me quedé mucho tiempo en esa. O sea, no cambié de forma inmediata. Sí. Y ya eventualmente creo que sí, cuando tenía como unos 6 años o 7 años, uno de los Reyes me trajeron así el PlayStation 1. Ese era el lector que tenía. La verdad es que cuando me llegó yo no sabía mucho de consolas. O sea, sabía las consolas que había visto hasta ese momento. O sea, el Nintendo, el NES, ¿no? El Family, pero no sabía más. Y cuando llegó esa dije, pues está rara, porque pues estaba como acostumbrado a puros cassettes, ¿no? Claro, ya cambiaste al discazo. Y ese era un disco, y yo, no, pues ya venían unos discos, dije, bueno, pues supongo que se ponen así, y ya lo puse y dije, wow, ¿no? Se ve muy, muy porque chido. Aparte, ahí tenían como tarjetas de memoria, ¿no? Que ahí ya podías guardar avance en el Resident Evil. Que yo les voy a decir una cosa, o sea... Podría decir que después del Nintendo esa fue como una consola de nueva generación que tuvo Jaboncito, pero antes de eso estuvo el Nintendo 64. Ajá, y el GameCube, ¿no? No, el Nintendo 64 fue antes. Ese fue después. El Nintendo 64 sí me lo trajeron los Reyes y me acuerdo que pues, sí, o sea, era la primera vez que jugabas en 3D. En 3D. Estaba muy cabrón. Y antes de que Javi tuviera su Play, pues jugaba con porque aparte el diseño del control del 64 también estaba bonito. Sí, estaba bonito, estaba como raro porque era como, no tengo 3 brazos. O sea, le integraban ya un joystick. Sí. Ya no era solamente la crucecita. La cruz. Sí. Y después, pues obviamente, el Nintendo 64 fue desbancado por el PlayStation. En gran medida por el tema de la piratería. Es correcto, sí, porque que lo hackeabas. Ajá, o sea, conmigo yo no sabía nada de piratería, pero cuando llegó, pues yo dije, pues ya me dieron unos discos y eso, y digo, ¿y cómo compro juegos? Y ya me decían mis papás, no, pues mira, ve al mercado, ve al tianguis, y ahí está pues, la señora vendiendo como las películas, ¿no? Que ahí ponen luego películas piratas, pues igual los discos. Yo no sabía que eran piratas, pero estaban muy baratos, o sea, era como llévate un disco por 10 pesos. Entonces ahí me tienes, ¿no? Como niño diciendo, ¿ahora cuál quiero? Y la verdad es que la piratería a esa edad, o sea, me ayudó un montón porque descubrí juegos. Me hizo ser la persona que soy hoy. Me hizo ser la persona que soy hoy. Pero antes de que aceptaran los piratas, tenías que chipearlo, ¿no? Porque si lo sacabas así. Sí, la verdad es que los Reyes se rifaban porque ya llegaba la consola ya chipeada. O sea, ya no tenía que hacer. Ya llegaba así, nomás esos Reyes se rifaban. Se rifaban en físico. Y la verdad es que, sí, o sea, de esos juegos... pues no hubiera conocido muchas sagas, ¿no? Si no hubiera sido por la piratería. Sí, yo también en el Play, obviamente, nos lo compraron normal, original. Sí. Y ya después mis papás, como dice Pablo, y gracias a Dios nunca nos faltó nada y hacían todo por darnos. Y ya vieron cuánto costaban los juegos, no, ¿cómo le hacemos? Sí, no, estaba... Ya lo chipearon y ahora sí, eso es un poco lo que les digo, ¿no? O sea, yo creo que el éxito de PlayStation, al menos en México y Latinoamérica, fue por el tema de la piratería. ¿Qué es lo que pasaba? Obviamente los niños querían el Nintendo 64. Después me enteré que el Nintendo 64 sí era más poderoso que era más caro. O sea, el 64, como lo dice su nombre, tenía 64 bits y me parece que el PlayStation tenía 32 bits. O sea, era la mitad de capacidad, pero ya soportaba polígonos. Entonces podías jugar algunos juegos en 3D, que de todos modos para la época, pues sí era un upgrade, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaba? Un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, los papás... pues obviamente decían, ok, a ver, ¿cuánto cuesta cada consola? Entonces digamos que en precio
las consolas propiamente, pues ahí se iban en costo. Pero después los papás veían y decían cuánto cuesta un juego de Nintendo 64. En aquella época, 700, 800 pesos. No te pases. Que sí es una, o sea, sí es un cambio. Una lana, ¿no? Y decían, ¿y cuánto cuestan los juegos de Play? No, pues ese le pones el chip y puedes comprar juegos de 50, 100, 20 baros. Te ibas al centro, ¿no? Ahí a la famosísima Plaza Miave. Yo no sé si existe. Todavía sigue ahí. Ya no he ido, pero seguirá. Pero era famosona, ¿no? Sí, pues, ¿qué hacían los papás? Decir, no, pues voy a invertir en la consola, le pongo el chip y después nos ahorramos los juegos. Si compro 64 y preguntaban, ¿hay forma de que el 64 tenga chip? No, pues tienes que comprar a huevo los cassettes. Sí, es que pues era diferente, como era de cassette, acá ya como era lector, ya era más había cambiado un poco la tecnología. Y ahí es donde los papás tomaban la decisión, pero nosotros como niños, la verdad es que a pesar de que tenía 32 bits, el hecho de que ya soportara juegos poligonales, 3D. Ya de todos pasaba chingón. Y para PlayStation hubo muchas franquicias de juegos que tú jugabas en las maquinitas, que podías jugar en PlayStation, y para Nintendo 64, salvo los Mortal Kombat tal vez o el Killer Instinct, no lo podías encontrar. Yo creo que eso también como chavito ayudaba mucho. Bastante. Yo también tuve la fortuna de tener las dos. Cuando compré el PlayStation, la verdad es que me volqué a jugar PlayStation porque podía jugar un chorro de juegos. Un chorro, es lo que te digo. Y en el 64 pues era de un juego en Navidad, un juego en tu cumpleaños. Era muy limitado. Era muy limitado. Exactamente, ¿no? Entonces, un juego, si te fue bien en la escuela. Entonces estabas limitado y en el otro, pues no sé, o sea, te daban 100 baros, te comprabas 5 juegos. Hasta lo que te daban para la escuela lo guardabas, lo ahorrabas. Lo ahorrabas como tu domingo, creo que eso fue bastante bueno. Después, ¿qué se vino? A ver, no tuve una consola, pero... O sea, creo que fue justo el Play 2, ¿no? O sea, bueno, ya sigue el 2 y fue el momento en que sale el GameCube o el Cubo y el Xbox. Es cuando entra Xbox ahí a competir también. Pero creo que algo que hay que importante decir es que también existían otras consolas en la misma generación que de estas, que eran las de Sega. No sé si era la Mega Drive o la... Era el Dreamcast. El Dreamcast, que la verdad es que pues ahí fue cuando valió queso porque pues no logró ganar. Y literal, creo que es de Sega la consola. Y básicamente pues no lo lograron. Y pues simplemente se quedó ya como editora de juegos. Se quedó en el limbo. Pero esa generación, la que sigue justo fue Play 2, Xbox, Dreamcast y Que creo, Jaboncito, no estoy seguro, creo que el Dreamcast incluso salió a la par del Play 1. Del Play 1 y del 64. Obviamente lo que ellos intentaban comunicar pues es que era una nueva generación. Sí. Pero era todavía más cara, ¿no? Sí, era cara. Me parece que no se podía piratear. No. Y en cuanto a juegos, a los desarrolladores no les fue muy bien con los juegos. Era caro para también. Esa consola. Yo me acuerdo que en la placita que estaba cerca de mi casa, ya saben que siempre había un localito donde te rentaban la consola. Sí. Y puedes jugar media hora, una hora. Y entonces ahí tenían PlayStation 64 y ahí tenían Dreamcast. Ahí yo jugué, me acuerdo, era un juego de Spong, porque en aquel entonces estaba como de moda la película. Y, güey, fatal, güey. No le entendía, güey. No sabía. O sea, imagínate, tenía PlayStation, tenía Nintendo 64. O sea, no es que fuera un imbécil. ¿Cómo le aprieto? ¿Cómo salta el personaje? Y sí estaba raro, ¿no? O sea, tú dices, bueno, o sea, seguramente va a haber algo de diferencia, pero pues, tampoco es como mínima, que sea injugable, ¿no? Claro. Entonces mi experiencia no fue tan buena con el Dreamcast. O sea, no me dieron ganas de volverla a jugar y creo que por ahí también fue el pedo, ¿no? Además de que era cara, había poquitos, los juegos no eran tan buenos. No los podías jugar. Sí, no, tenía muchas contras. Pero después del Play 1 salió uno chiquito. ¿Ese es el Play 2? Era una así chiquito. Es el Play 1 también, pero era una versión como Slim. Ese es el que tenía yo. Yo también. Bueno, tuve el grande y después el chiquito. Y después creo que había uno, no sé si nunca lo tuve yo, pero había uno con pantalla. Era el mismo, solo que le compraron una pantalla y se la adaptaban. Claro. Es que la gente pues, veía de dónde, ¿no? Sí, pues sí. No, yo quería comprármela esa de niño, pero pues no la compré. Pero sí es como, no manches, que me puede llevar mi Play 1 a todos lados. Sí. ¿no? Pero era la misma. Le adicionabas desde aquella época, PlayStation siempre hace eso. O sea, sí, era la misma consola. La famosa Slim, que es simplemente más pequeña. Y un poquito más accesible. Lo mismo hizo con PlayStation 2, con PlayStation 3, con 4 y estamos esperando a que salga la Slim. Esperemos que sí salga la Slim por ahí. Exactamente.
Toma nota, Sony. Toma nota. Ya que nos patrocine, ¿no? Funko, Sony. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tú no me lo tienes que decir. Llevo así 20 años. Exacto. Pero bueno, regresando al tema de la generación, justo después de esa PlayStation 1 viene la 2, ¿no? Que es muy sencillo. Yo creo que a mí me gusta, es algo que me gusta de Play porque no te pierdes, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 y pues sé que la que sigue es 6, ¿no? En Nintendo siempre cambian el nombre. Es como, pues no, pues es 64, luego GameCube, y van cambiando. Y justamente esa generación es GameCube, Play 2, entra Xbox, y pues nada más se quedan ellos, ¿no? La verdad es que de mi parte Xbox, en esa generación no lo jugué, pero sí debo decir que un amigo de la primaria tenía su consola de Xbox, y él una vez me invitó a su casa como, vente a jugar. Yo seguía con mi Play 1 para entonces, ¿no? Yo no tenía todavía esa consola, y me invitó, y el juego que probamos en aquella ocasión fue Halo. Y fue una experiencia, o sea, sí voy a decir que cuando yo jugaba Play, o sea, tuve un cambio muy cañón en el 64. Porque fue, no manches, 3D, ver a Mario ahí saltar, me voló la cabeza. Y fue otro cambio cuando probé por primera vez un Xbox o una consola de la segunda generación después del Play 1. Y fue justo ese juego de Halo que dije, wow, se ven las cinemáticas ya como película, o sea, obviamente pues ya ahorita lo ves y dices, no se ve tan chido, ¿no? Pero en ese entonces, de niño yo dije, wow, los monstruos, ¿no? Los disparos, o sea, como que parece ser que estoy como en una ciencia ficción ¿no? Ahí estando y me divertí mucho, me jugué toda la tarde con él y después nos peleamos y ya no me invitó de nuevo. Hijo de su pinche, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Creo que Gerardo se llama, creo que Gerardo. A ver, Gerardo, ¿qué pasó ahí? Me acuerdo su nombre. ¿Qué tus papás? ¿No te educaron bien o qué? Pero la neta es que esa ocasión que me invitó, pues sí me la pasé bomba. No tuve todavía Xbox, pero sí recuerdo con mucho cariño la saga Halo porque fue un cambio muy cañón, ¿no? Es que era lo más común, ¿no? O sea, teníamos Xbox y Halo. Halo, claro, es una muy buena saga. De hecho yo, por ejemplo, cuando salió la Xbox, yo no la tuve, pero yo ya estaba en la prepa, tenía compañeros en la preparatoria que sí se compraron Xbox? La primera generación. Sí, la primerita. Y el juego del que hablaban, pues era de Halo. Halo, o sea, sí estaba muy cabrón. Un cambio, llegué a jugar Xbox y... o sea, sí me gustaba, pero me parecía un formato parecido a las otras dos consolas y lo que nunca me terminó de gustar de Xbox es el control. Está muy grande, ¿no? Las siguientes generaciones, o sea, la 360 y las nuevas, pues es ya un poco más cómodo. Chiquito. Pero el de la primera generación. No, estaba muy tosco. Estaba raro, güey. O sea, no era nada cómodo. Sí, no. Eso era lo que al menos a mí no me gustaba de Xbox. Sí, tienes razón, no me acordaba, pero sí era un control. Sí, el control era incómodo. ¿No? Y ya después pasando justo a PlayStation 2. ¿Cuál tuviste ahí? Ahí tuve PlayStation 2 exactamente por la misma razón por la que hubo personas que ya no tuvieron el 64 porque estaba el GameCube. Claro. Entonces el GameCube pues, también, la franquicia de Nintendo siempre ha tenido juegos muy cabrones como Smash, Zelda, ¿no? Entonces para las consolas de nueva generación siempre lanzan juegos. Sí, siempre. Y güey, sabes que son garantía. Sí, son de diversión. Pero yo compré PlayStation 2 por la misma razón, güey. Porque le ponías el chip y porque podías jugar los pinches... Los que quisieras. Los que quisieras. El único pedo, y hasta hay memes, es que cuando comprabas el disquito pirata, lo ponías y mientras cargaba la pantalla, pues te ponías a rezar, güey, para que por favor, pasara de nuevo al PlayStation. Se hacía el loguito y ahí se quedaba. Ya se trabó esa como que, por favor, güey, hay memes donde, y además sí es real, donde ponías el disco y te hacías pendejo. Ajá, como que no volteabas. Es que si lo veo no va a cargar, ¿no? Si lo estoy viendo, entonces como que si volteabas a otro lado, así como para que cuando agarrara, ya agarró. Sí la hice. Y te podían tocar juegos que no cargaran. Sí, que no cargaran. Sí, no manches. Oye, pero hablando de Play 2, ¿cuál tenías, la gorda o la flaca? ¡Su madre! Bueno, tenías la fat o la slim. Perdón, es que aquí estamos no, pues la Slim. La Slim era la Yo creo que la sin hueso. Yo no vi la Play 2. Nunca vi la Play 2. Era negra. Como parece un DVD, más o menos. No, amigo. Un reproductor DVD. No. Es que después del Play, creo que ya saltamos a Xbox. Ya ni siquiera fue Play. O sea, Play 2 y así, ¿no? ¿Al Xbox 360? No, el gordo. El primero. El primero. Pues es que tú te fuiste por Xbox. No, bueno, mi hermano. Tu hermano se fue por Xbox. Entonces como que jugaba en Halo. Brincó. Sí. Ajá. Halo y después el Gears of War o esa madre. Ese fue el 360. Ese fue el 360. Ya, justo, o sea, después de PlayStation 2, por primera vez brinco a Xbox. Brinco a Xbox 360, justo por algunas licencias que
pues para la época sí estaba como revolucionando un poquito el tema del gaming, ¿no? Gears of War es uno de esos. Halo, Gears of War sí son de las sagas que hicieron eso. Entonces hubo muy buenos juegos, ¿no? Ahí ya había como compatibilidad de licencias entre consolas, entonces tenías la posibilidad de jugarla en la que casi todos, salvo Halo, ¿no? Algunas exclusivas, ¿no? Gears of War, ¿no? O sea, como siempre, que son exclusivas de cada una de las compañías. Pero ya existía esa posibilidad. Y en el caso puntualmente de la Xbox 360, algo que a mí me inclinó a comprar es que estaba el Kinect, güey. Entonces, 360 sale junto con PlayStation 3 y el Nintendo Wii. Sí, yo por decir, solo he comprado 2 consolas en toda mi vida propias. Porque pues no. Has jugado más, pero no son tuyas. Y fue justamente ese. El 360. El Kinect. Y de hecho ahí siguen ahí en el departamento. Entonces eso fue un recurso de Microsoft para poderle competir al Wii, que en ese año de lanzamiento de esa upgrade de generación, el Wii fue de las consolas más vendidas, porque obviamente pues era súper innovador para la época el poder jugar de una manera interactiva los juegos. Entonces pues fue una forma. También PlayStation sacó el suyo, que no me acuerdo cómo se llamaba. PlayStation Move, creo. PlayStation Move, creo que se llamaba, que eran unos igual. Unos como parecen como conos de helado y una cámara. Unos helados justamente. Pero creo que no le fue tan chido. No, llegó un poquito tarde. Sí reventó Kinect y obviamente el tema de Nintendo Wii. Y de ese tuve el Xbox 360, tuve la primera generación, que si recuerdan, la primera generación de Xbox 360, la blanca, fallaba. Tenía el anillo rojo de la muerte. El clásico anillo rojo de la muerte que buscabas en internet y decía, güey, échale una toalla. Si se pintó rojo, ya cómprate una nueva, güey. No, yo sí vi tutoriales que decían, pues échale una toallita, acaríciala, dale amor y pues reza para que prenda de nuevo y ya funciona. Y a mí sí se me puso el aro rojo sin azul. Real, aro rojo. Como a Rafiki. Como Rafiki. Yo traía acá de Jaimico. Como a Jaimico. Eso estaba pensando justamente. Soy la comadreja, ¿no? Y a otro amigo, a un vecino que también tenía Xbox 360, le pasó exactamente lo mismo. Después tuvimos ya que comprar otra. O sea, pero eso porque había blanca y negra, ¿no? Sí. A la blanca le pasaba nada más eso. Sí, a la primera. Que eran blancas solamente. Ya después dijeron, así salió la negra. Como cierto lote de producción que salió con ese error y pues valió. Pues ya nada de que fue nuestro error, te lo cambio ni nada, ¿verdad? No estoy seguro, creo que no. Pues es que sabes que tampoco era al año. Al menos no en México. O sea, sí tardaba un ratón. Y después pues ya. Bueno, a mí en mi caso, voy a regresar un poco a Play 2 porque no dije, yo también tuve un PlayStation 2, pero yo he ido siempre desfasado, o sea, Pablo siempre tiene la consola antes que yo, ¿no? Entonces yo cuando tenía Play 1, pues Pablo ya había tenido el Play 2, ¿no? Yo conseguí el Play 2, Pablo ya tenía el 360, es como, no manches, es que las nuevas son caras. Siempre fui desfasado. En el Play 1 y Pablo ya estaba en el metaverso. Ya estaba en el Pablo, estaba en el metaverso. Con su casco y todo el pedo. Bailando acá. No, pero yo tuve. Estaba bien porque también me ayudaba a mí a decir, pues el Play 2 sí está chido, no está chido. Entonces la verdad es que el Play 2 me gustó también y pues me lo compré. Bueno, me lo compraron. Y después ahí sí ya fue la siguiente generación que fue la de 360, Play 3 y Wii. Fue la primera consola que yo me compré ya con mi dinero. Y justamente estaba pensando si comprar 360 o Play 3. Digo, pues es que vengo de Play 1, Play 2, pues lo normal es Play 3, ¿no? Sí, seguir la línea. Pero la neta que a mí, la diferencia de... Yo no fui por Kinect que me fui por el 360, ni por los juegos tampoco tanto, sino fue el precio. O sea, yo me acuerdo que cuando quise comprar el Play 3, estaba muy caro, ¿no? O sea, sí salió muy caro aquí en México. Y creo que era una cosota así. ¿El Play 3 era el que se alumbraba la letra en azul? La P y la S. Ese es PlayStation, exacto. Y era una muy grandota y tenía como... Pues metías el disco, ¿no? Así, ya se lo comía. No, hombre, pero bueno, la primera generación, creo que tenía, o sea, la primera generación de la gorda, la FAT. Ajá, la FAT. Tenía retrocompatibilidad, ¿no? Con Play 2, Play 1, creo que es algo que ha mantenido un poco Play. Y justamente por eso tan gorda, porque pues tenía que tener todo eso ahí dentro. Sí, no, hombre, no, y cara. Sí, no cabía, amigo. No cabía. Y cara además, entonces dije, no, pues está muy cara. Y entonces ya fui el 360 y como dice Pabli, en ese momento ya estaban las licencias compartiéndose un poco entre consolas.
Y yo dije, pues si 360 tiene varias de las que me gustan en esa, pues ¿para qué gasto tanto en Play? Y también podías chipear la 360. También se podía chipear, pero sí. No la chipeé, no la chipeé. ¿Esa sí comprabas juegos originales? No, pedía prestados. Yo sí tuve también el PlayStation 3, o sea, tuve Xbox y después como ya estaba trabajando, me compré el PlayStation 3, que la verdad se volvió un mueble. Lo utilicé muy poquito porque en aquel entonces lo compré para jugarlo en casa de mi mamá, lo dejé en casa de mi mamá, pero yo ya no vivía en casa de mi mamá, güey. Entonces ahí se abandonó y pues Javi se lo agarró y se lo llevó a su casa. Dijo, presta. Pues, no, creo que lo dejé ahí, pero sí me jugué ahí juegos que quería jugar y como no tenía Play 3 y tenía 360, pues los que no podía jugar en 360. Sí, ese sí fue un gasto innecesario y no, en realidad nunca lo jugué. Creo que ahí sigue. Ahí sigue, de hecho, ahí sigue funcionando bien, supongo. Dice el Javi, sigo jugando. Sigo jugando. Tenía el Slim. Sí, de hecho ahí ya también seguramente ya lo vendí, pero ni siquiera sabe. Es sorpresa para cuando vaya a buscarlo, no se lo encuentre. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, tú, güero, después de eso, del Xbox, ¿tuviste 360 tuviste otra más? Dijiste que habías tenido 2 consolas, ¿no? Una fue esa 360 y ¿qué otra consola compraste? El Play 4. Ya es de la siguiente generación. A mí me gustaría preguntarle a las personas que nos ven, sí. ¿no? ¿Qué consolas tuvieron, no? ¿Y cuál es su favorita? ¿Cuál fue su primer consola? Ajá. ¿Cuál fue la que más les gustó? Sí. ¿No? O sea, la que añoran, la que dicen, no, la verdad es que tuve esta consola y tengo muy buenos recuerdos. Si volvería, si la sacaran de nuevo, la compro, sin duda. La volvería a escoger. Estaría chido que nos dijeran cuál consola les marcó, qué consola tuvieron de niños. Si todavía son de la generación de los que les tocó las viejitas. Las viejitas. O ya son más modernos. Más modernos. Ya dicen, pues yo de Play 5 para acá, ¿no? Estaría bueno darnos una idea. Sí, claro. Sí, a ver qué consolas han tenido. A ver qué trampa, ¿no? A ver qué trampa. A ver qué tranza. Entonces PlayStation 4 después de... Sí, ¿no? Ya siguió esa generación. Ya siguió, justo terminó 360, Wii, Play 3. Después todavía Nintendo se aventó a sacar un Wii U. Sí, cierto, intergeneracional, sacó un Wii U que era como una tableta, ¿no? Era como una tableta que creo que no vendió muy bien. Tan chido. Es que no había un upgrade más que la interfaz, ¿no? Es que, yo sí tuve un amigo que la compró y una vez sí fue a su casa a jugar eso y la verdad es que al principio yo no entendía muy bien porque dije, ¿es una Wii pero más chida o es un periférico? O sea, como que no estaba muy bien el contexto de que era la Wii U. Yo creo que eso fue lo que le afectó. Okay. Y él la compró porque sí era una nueva consola, no era un periférico. Y el concepto era interesante. Por ejemplo, jugamos un juego de Zelda. Y creo que era el de Hyrule Warriors, no estoy seguro. Y justamente él jugaba en la televisión. Sí. Y yo jugaba en la tableta y teníamos, yo podía jugar desde aquí y él desde pero cuando dices que no era un periférico, ¿significa que sí traía más capacidad de gráficos? No, más que nada podías usarlo como para interactuar con el juego de otra manera, como lo había sido el control del Wii para el Wii. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el juego de Zelda, tú estabas jugando y decías, oye, pues quiero sacar mi boomerang, quiero sacar mi hotshot, no sé, algo de eso. Pues normalmente en los otros juegos le ibas al menú, le ponías pausa y pues te salía en la pantalla ya. Acá lo que hacías levantabas tu tabletita y ahí ya tenías todo tu inventario, ¿no? Es como aquí y ya se equipaba sin tener que pausar el juego. Ahora, más sencillo, más sencillo. Siendo transparentes, ¿valía la pena? Yo creo que no, o sea, creo que justo ese... Le pierdes el chiste, ¿no? O sea, como no salieron tantos juegos y la mayoría fueron exclusivos de Nintendo, no muchos juegos supieron sacarle el provecho que era a ese periférico, como en el control del Wii, ¿no? Y justo yo creo que eso no valía tanto la pena. La verdad, hubo muy pocos juegos que le sacaron ese provecho. Me acuerdo uno mucho que es el de Fatal Frame, que es como un juego de cazar fantasmas. Y ese estaba muy cool porque tienes como una cámara y la fotografía de los fantasmas. Entonces tu cámara, tu tableta y tu... ese sí se le sacaba el jugo al principio. Sí, lo explotaba. Pero no creo que con los ese la verdad nunca se me antojó y creo que solamente jugué Super Smash Bros. Porque siempre que lanzan una nueva consola, Nintendo suele lanzar actualización. Unos juegazos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que fue lo único que jugué. La verdad no se me antojó muchísimo. Super Smash Bros. Y de ahí, como ustedes, la siguiente consola que tuve, y es la que mantengo porque no la he upgradeado, es el PlayStation 4. ¿no? La verdad es que ya le he dado batalla a esa consola. Y también la compré
hasta que salió la versión Slim. Y pues hasta que la encontré ahí en un ofertón. Sí, es que eso es lo mejor. Es lo mejor. A ver, pero tú venías del 360, ¿no? En la pasada. ¿Qué hizo que no siguieras con Xbox One, no? Creo que es la que sigue el One. Licencias de videojuegos. ¿Te gustaban más las del Play que las de Xbox? Sí, o sea, por ejemplo, The Last of Us. The Last of Us. ¿no? O sea, que empezaron God of War, ¿no? O sea, licencias que fueron muy buenas en la generación anterior y que obviamente las iban a upgradear a PlayStation. Los Uncharted, o sea, en ese entonces eran como los videojuegos que... pues como muy sonados, ¿no? Y muchos galardonados o incluso con calificaciones pues bastante sobresalientes, con muy buenas reseñas. Y en ese entonces que yo ya estaba más grande, pues obviamente lo que buscaba era calidad eso, sobre cantidad, ¿no? Oye, amigo, y ahorita que dijiste The Last of Us, ¿tú jugaste ese? ¿Juegas ese? Sí. ¿Y la serie la has visto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Vale la pena? Sí, está buena. ¿Necesitas jugar para ver la serie o no? De hecho, la serie cuenta muy bien el juego. Sí, no, pues en realidad no tienes que jugar para entender la serie, o sea, cualquiera la puede entender. Obviamente si jugaste el juego, pues, y si te gusta, eres fan, pues obviamente vas a encontrarte justamente con algunas escenas bien espejeadas. Eso yo creo que genera como nostalgia, ¿no? Exacto. Claro. Pero bueno, a ver, también nos decías que habías comprado Play 4, pero tú también venías del 360, ¿no? Recuerdo. Sí. ¿Por qué tú compraste Play 4 y no Xbox One? Pues es que yo empecé a ver que todo el mundo tenía Play y me hablaba de... Yo fui con todos mis amigos. ¿Tú qué tienes? Play? Pues sí, pues que el Play y dije, voy a comprar un Play, pero pues lo compré para lo mismo, para tenerlo de adorno. De hecho ahorita está en casa de mis papás, porque vino mi sobrinita y se lo llevé para jugar con ella y ahí lo dejé. Y ahí sigue y seguirá, yo creo, amigo. Un día lo puedes tomar y jugar Fortnite no, que tú eres Call of Duty. Call of Duty, sí. Sí, pues soy Mortal Kombat, todo eso. Pues ahí la tienes, ¿no? También bajé uno, creo es DC contra Marvel o algo así, el jueguito ahí, también ese me apañaba ahí, amigo. Sí, estuvo bien. Ese está bueno. Está bueno. Los de maquinita, ¿no? Sí, los de arcade. King of Fighters, todo eso. Están muy chidos también, ¿no? Que ese es ya como más arcade. Más arcade, más de... le llaman. Sí, de botones y palancas. Exactamente. No, pero también, o sea, en PlayStation o sea, algunos los podías jugar como en consola y pues obviamente ya que apelaba mucho al tema de la nostalgia, ¿no? Sí, concuerdo. Sí, exacto. De acuerdo. De ahí la pregunta del millón es, ¿van a upgradear? ¿Tú, amigo, piensas comprarte una consola Play 5? No, amigo, ya no. ¿Ya no? No, la verdad que no. ¿Tu sub? ¿Mi qué? ¿Tu sub, tu Game Boycito? No, amigo, es que la verdad es que, o sea, es un gasto que ni siquiera lo aprovecho. Sí. Entonces ese dinero que me cuesta una consola, ándale, no es como eso sí, hasta los disfruto. Es más, ya hasta se me antojó sacar uno. Ya sacamos uno aquí. No me preguntes, ya tengo. Con ese dinero pues puedo hacer otra cosa, comprarme otra cosa o algo, porque sí, no. ¿Tu jaboncito? ¿Vas a upgradear? Fíjate que no, o sea, ahorita actualmente hay un juego que diga, tengo que ya comprarme un Play 5 porque quiero ese juego. La verdad no creo ya upgradear porque me compré no hace mucho una PC, ¿no? Okay. Y la PC dura como, con lo que le puse, unos 10 años más o menos. O sea, así que funcione con los juegos más nuevos. O sea, ya te pasaste aunque en tu cuestionario dijiste consola, pues ya eres PC. Pues yo creo que sí, porque mentiste. ¿Sabes? Última por convivir, no, a ver. Todos están diciendo aquí PlayStation, como consolas, yo, todos compran Play, pues ahora vienes y nos quieres humillar. Sí. El rico siempre humillando al pobre. Exactamente. No, pero a ver, creo que algo que está pasando mucho es, por ejemplo, todos los juegos de Xbox, pues son Microsoft, lo acabo de decir antes, ¿no? Entonces están en PC. Y luego algunos de los juegos más exclusivos de Sony ya no los están sacando para PC. O sea, de hecho en unos meses sale The Last of Us para PC. Y si no es que ya salió, ¿no? Entonces voy a ver la serie. Sí, vela, muy recomendada. Pues ya los únicos que no salen para PC es de Nintendo. Pues sí, pero de todos modos con esta declaración, jaboncito, pues ya nos metiste un pinche cachetadón a los dos, güey, porque un PlayStation 5 cuesta 15,000 pesos, güey, y una compu gamer cuesta 30, cabrón. Sí, no mames. O sea, bueno, pero es que la compu también para otras cosas. Si no sé, el podcast no se trata de eso, amigo. Yo también estoy de acuerdo que no se trata aquí de hacernos... No, se trata de... Soy humilde. Sí, se ve. Se nota. Se ve. Gracias. No, está bien, jaboncito. ¿Y tú planeas actualizarte? No ahorita, que seas en un futuro. Tal vez sí sale la Slim y baja un poquito de precio, pero
Ajá. En realidad, el factor que en este momento me impide upgradear de consola es que solamente juego un juego los viernes. Ok. ¿Qué juego es? ¿Cuál es? Fortnite. Fortnite. Y es como noche de Fortnite. Noche de juego. Noche de chicos. Exactamente. Y juego, pues que como de las 10 a la 1 de la mañana. Ok. Ajá. No juego otra cosa, güey. Entonces, claro. Bueno, pero ¿qué tal si el día de mañana Fortnite ya se cae para Play 4? Bueno, pues a lo mejor ahí sí. Un Play 5, pues, ¿no? Porque ya te ves obligado, o sea, ya no tienes otra forma de jugar, pero en este momento gastarme 15,000 pesos para jugar Fortnite. Pero más bonito. Para jugar una vez a la semana. Sí, no. Pues no. 3 horas. No tienes razón. Esa es la... Ya empiezas a sopesar también, porque creo que ya llegamos, o a lo menos nosotros, a una edad en la que podrías comprarlo, o sea, yo creo que sí podrías comprar la consola, pero ya valoras quizás cosas como el tiempo, si lo ocupo, no lo ocupo, o sea... Exacto. Yo no lo ocuparía. Sí, o sea, no lo ocuparías tanto, entonces... bueno, pues, o sea, realmente para jugar otros juegos que no son Fortnite, que juego con mis compas, pues... Sí. Sí, siento que va a ser un desperdicio. Va a ser un desperdicio. Sí, no vale la pena, amigo. Esa es la palabra, amigos. Pues bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección? La baraja. Pues dale, mi güero. Mi dato curioso que tengo es: Donkey Kong fue el primer juego donde el monito podía saltar, amigo. Cuando dices el monito, ¿te refieres al Donkey Kong o a...? No, al changuito. Ah, ok. Fue el primer, o sea, el changuito fue el primer videojuego, o sea, que pudo hacer que saltara su... O sea, Mario, ¿no? Bueno, Mario saltaba. No, está raro ahí, amigo, Yo creo que era Mario el que brincó. No, aquí dice, mira. Mira, aquí traigo mi fuente. Y aquí dice que fue Chango. O sea, antes de... Mira. Sí, es que tendría que ver... Donkey Kong es el primer juego en el que un personaje puede saltar. Ajá, sí, pero no dice que es Mario. Es Mario. Ah, bueno, pero para mí es el Chango a la piel, güey. A ver, el juego se llama Donkey Kong, ¿qué? Donkey Kong. Donkey Kong, y no dice ninguno, dice Mario, ¿no? Pues no puedo decir. No, o sea, sí creo, amigo. Sí creo. O sea, si ubicas ese Donkey Kong, es donde Mario tiene que subir. Unas como escaleras. Y tiene que ir brincando. Que va lanzando barriles. Unos barrilitos. Oh, ya, yo pensé que era el Chango. El Chango salta, no manches. Bueno, ese es mi dato curioso. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Me entendieron, no, hijo de... Vienen junto con pegados esos güeyes, ¿no? Saltaban, todos saltan ahí. No sabía que ese había sido el primero, no tenía idea. Estuvo bueno. Ahí está. Okay, venga. Ok, el mío va a ver. Tengo un montón de datos porque me gustan mucho los videojuegos, pero a ver, uno que creo que se me hizo muy muy interesante fue justamente saber que Nintendo, antes de hacer videojuegos, hacía muchas otras cosas, ¿no? Ajá. O sea, Nintendo pasó como de hacer juguetes, naipes, y creo que entre las cosas, la verdad no estoy seguro si sea 100% real, que eso quiero confirmar, lo he leído en internet, igual es una leyenda urbana. Pero según yo, Nintendo también hubo una época en la que se dedicaba, por ejemplo, a... Bueno, tenía algunos hoteles, ¿no? Hoteles del amor, llamémosle, hoteles del amor. De paso. Pues quizás de paso, pero pues son para eso, ¿no? Sí. Para el amor. La verdad es que se me hizo muy curioso porque Nintendo es una compañía muy familiar actualmente, una compañía que pues le enfoca mucho a los niños, ¿no? Y pues no te imaginas que en algún momento tuvo un pasado oscuro, o al menos empezaba como a ver de qué era su giro y... pues intentó por ahí, a ver, pues quizás lo mío es crear hoteles del amor, ¿no? Una cadena de hoteles. Baja la baraja, ¿eh? Y el Mario. El honguito, el Toad, el cabezón. El cabeza de hongo. El cabeza de hongo. Ahí salió la idea. Ahí salió la idea. El famoso Toad. El famoso Toad. Baja la baraja, esa no me la sabía. Sí sabía que Nintendo nunca fue una compañía que empezó en el mundo de la electrónica y la tecnología. Claro. Sí, no, empezó con otras cosas. Se dedicaba a otras cosas. Eso sí lo sabía, pero no sabía que había tenido que había hecho hoteles como el Rapidín que está como ahí. El Rapidín de Cuernavaca. Ah, sí. Recomendado 5 estrellas. ¿Se llama Rapidín? Rapidín. Recomendado. Entras y sales. Ahí sí les dan jaboncito del rosa. Del rosa Venus. No se ve muy... Bueno, no se ve muy bueno. Pero bueno, la pasión...
Es lo importante. Uno pone el ambiente. La pasión nos mueve, ¿no? Uno pone el ambiente. Así es, la pasión manda. Uno pone el ambiente, exacto. ¿Sí? Si tú no lo pones, no te lo va a poner el hotel. No, eso sí, jaboncito, tienes razón. Aunque las sábanas estén ahí todas manchadas. Sí. Aunque sean de rascahuele, pero no. Qué asco. Pero bueno, estuvo bueno, ¿eh? Ahí les va que no sé si sepan o lo habían escuchado. Ajá. Antes de que Sony decidiera lanzar su PlayStation 1, que ya platicamos aquí que todos tuvimos, estuvo colaborando con Nintendo para lanzar una consola en la que se aliaban, ¿no? Entonces digamos que iba a salir bajo la umbrella de Nintendo, con tecnología de PlayStation, y obviamente ambas marcas se iban a beneficiar de esa tecnología, que fue la primera vez que justamente empezaron a explorar el tema de los CDs, ¿no? Como cartuchos de videojuego, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a tener desacuerdos, no llegaron a nada. Sí hay un prototipo que si ustedes lo buscan en internet se ve medio raro, y de hecho es bastante cotizado en la actualidad para los coleccionistas de consolas, porque hay coleccionistas de consolas, y es bastante cotizado, muy raro, ¿no? Pero nunca, no salió ni una a la venta. No salió, fue un prototipo, se quedó un prototipo, existe, es bastante cotizado. Raro, debe haber un par, tal vez. Sí, debe haber algunos por ahí sueltos. Y al final Sony lo que hizo fue decir, güey, pues yo creo que tú y yo deberíamos separarnos. La verdad es que Sony aprendió muy bien el negocio y hacia dónde se tenía que mover. Y es así que él decide separarse. Lanzar su propia consola, su propio departamento y desarrollar su propia consola. Exactamente, digamos que su línea gaming dentro de su negocio. Y entonces pues se le adelanta a Nintendo. Lanza su PS1, pues Nintendo yo creo que se confía un poco porque pues el 64 a final de cuentas era mucho más potente, pero pues no contaban con la astucia y las licencias y los desarrolladores que trabajaron juegos muy muy buenos para PlayStation, independientemente de que era, y ya lo hemos comentado también el día de hoy, de menor capacidad. En ese sentido, ¿no? En potencia gráfica, ya vemos, ¿no? Exactamente, ese es mi aja la baraja. Entonces, si quieren buscar la consola, ahí búsquenla. La pueden buscar. Está bastante rara, la verdad. Nintendo ¿Qué es como entre cuadrada y redondeada? Sí, es cuadrada, es cuadrada, exacto, justo como rectangular y medio extraño. Medio raro el asunto. ¿No? Exactamente. Pues bueno, amigos, con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Nuestro capítulo número 4 ya. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Síganos por favor en nuestras redes sociales, estamos en todos lados. Agradecemos mucho sus comentarios, que nuevamente, ¿no? O sea, por favor, comenten. Si tienen algún tema que hablemos, ahí pónganlo abajo, en los comentarios pónganos de qué tema les gustaría platicar, y también cuéntenos un poquito sus historias, ¿no? Sus anécdotas, cómo los vivieron, cómo vivieron su primer consola, cuánto tiempo duraron cómo con fue ella. Su transición entre una y otra. Terminó, quiero cerrar también, se me olvidó, entonces al final ¿qué fue? ¿Quién ganó? ¿Nintendo, PlayStation o Xbox? Sega. Exactamente, el perdedor fue el ganador. Muy bien. No, yo me quedo con Nintendo. Tú te quedas con Nintendo. Yo me quedo Nintendo. Yo con Xbox, amigo. Yo creo que con PlayStation. Mira, esa está. Sí, tengo PlayStation, pero me quedo con Nintendo por su historia y por cómo ha sabido reinventarse. Sí, muy cierto. La verdad es que no hablamos del Switch. El Switch es una de las consolas más vendidas, y año con año sigue manteniendo su lugar en términos de ventas, incluso a pesar de que Nintendo no upgradeó de generación. O sea, sigue con la Xbox, misma. Sigue con la misma. PlayStation, y sigue manteniendo su mismo número de ventas. Entonces, algo que me gusta de Nintendo es que siempre están intentando innovar, ¿no? Siempre están buscando nuevas formas en las que el usuario pueda jugar e interactuar con sus consolas, y pues obviamente por su historia, yo me quedo con Nintendo. Sí, muy bien. Está bien, muy bien. Qué bueno. Entonces, sí, está bien. Yo en lo dicho. Con Xbox, ¿no? Xbox. Y yo con PlayStation, porque pues prácticamente casi toda la vida he tenido Play. Pues, por una u otra razón he tenido el 1, 2 y 4, ¿no? Ya el 3 lo salté. Muy bien, pues
aprovechamos, ¿no? Cierre que estamos haciendo para que ustedes nos digan. Sí, por favor, pues, cuál es la marca. ¿Cuál les gusta a ustedes, ¿no? Que les gusta, también que nos cuenten por qué, ¿no? Yo creo que todo es súper válido, ¿no? Todo lo que ustedes nos cuenten y también es lo que les decíamos, ¿no? Sí, todas sus historias, que eso es todas son válidas. Lo padre. Son buenos puntos. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Niños Riata. Hasta la próxima. Hasta la próxima.